El ejercicio 4 dice, se desea construir un depósito abierto de base cuadrada que tenga un volumen de 25 metros cúbicos. El material de la base cuesta $8 por metro cuadrado y el de las caras laterales cuesta $20 por metro cuadrado. Quiere saber cuáles tienen que ser las dimensiones, o sea, la dimensión de su altura, específicamente su altura, para que su costo sea mínimo. Bien, entonces la base tiene que ser un cuadrado, no tiene que tener techo, dice depósito abierto, y el volumen tiene que ser 25 metros cúbicos. Entonces a este vamos a llamarle a la base, y H va a ser nuestra altura. La base, como es un cuadrado, todos sus lados son iguales y van a ser A. El volumen tiene como expresión área de base por altura. Entonces, como la base es un cuadrado, el volumen va a ser A al cuadrado por la altura. Ese volumen queremos que sea 25 metros cúbicos. Quiere decir que acá tenemos una relación que tiene que establecerse entre el lado de la base y la altura. Ahora, lo que queremos es que el costo de producción sea mínimo. ¿Cuál va a ser nuestro costo de producción? Va a ser el área que necesitamos, o sea, la superficie que tenemos que cubrir con el material. La superficie está determinada por una base, que sería un cuadrado, A al cuadrado, más los 4 rectángulos que se forman entre la base, que es el cuadrado, el lado del cuadrado, y la altura, que sería el largo del rectángulo. Entonces va a ser 4 veces A por H. A por H sería el área de cada rectángulo. Base por altura. Y como son 4 caras laterales, se multiplica entonces por 4. Bueno, de esa manera entonces me queda una función otra vez entre A y H. ¿Qué voy a hacer a continuación? Voy a dejar en función a una sola variable. Voy a despejar la H y me va a quedar que H es 25 sobre A cuadrado. Y eso voy a reemplazar dentro de mi función de área. Perdón. Esto era el área, pero me hablaba del costo. El costo de producción. Y el costo era distinto en la base y en las caras laterales. En la base era $8 por metro cuadrado. O sea que en el costo voy a tener $8 por cada metro cuadrado de base. Sería 8 a cuadrado. Y las caras laterales costaban $20 el metro cuadrado. O sea que tengo 4 caras laterales a $20 el metro cuadrado. Entonces, este sería nuestro costo de producción, ya que el costo de la base y de las caras laterales no era el mismo. Si era el mismo, yo podía multiplicar a toda mi superficie, les multiplicaba por el costo de material. Pero en este caso no es el mismo, por lo tanto, la base multiplicó por su costo y las caras laterales por su costo. Ahora sí, ahora reemplazo mi función de h en base a el lado del cuadrado. Esto es 80a por la h, que va a ser 25 sobre a cuadrado. Me queda que el costo es igual a 8a cuadrado más 2000, si no me equivoco, 80 por 2000, la a se simplifica y queda una a en el denominador, que también puedo escribir como a la menos 1, que va a ser más fácil para derivar. Bueno, ese costo es el que quiero minimizar. Entonces, para minimizar el costo, tengo que derivar. La derivada va a ser 16a menos 2000a a la menos 2.
Baja el exponente y disminuye en 1. Baja el menos 1, por eso se convierte en negativo, y disminuye en 1 otra vez, entonces queda a la menos 2. Este costo quiero que sea mínimo. Para que sea mínimo, necesito que la derivada valga 0, que sería uno de los extremos. Así que esa derivada voy a igualar a 0. Este está restando, voy a pasar sumando. Al 0, 16 voy a pasar dividiendo y al cuadrado voy a pasar multiplicando. Entonces va a ser 2000 dividido 16, me queda 125. Quiere decir que el lado del cuadrado va a ser 5 metros. 5 metros. Y si el lado del cuadrado vale 5 metros, entonces el ancho, que era, perdón, no es el ancho, es el alto, va a ser 25 dividido 5 al cuadrado, que sería 1. O sea que el alto del depósito va a ser de 1 metro. También puedo probar a ver si este valor del alto, o del ancho, mejor dicho, es un mínimo. Es fácil derivar nuevamente, así que puedo usar el criterio de la segunda derivada. Derivo esto y me va a quedar 16 más, baja el exponente, por eso se convierte en más 4000 por a la menos 3. Si yo evalúo en 5, que la verdad que no tiene ninguna importancia ya, porque yo ya sé que este resultado me va a dar positivo, va a ser 5 al cubo, 4000 dividido eso, más 16, evaluado la segunda derivada en 5, me queda 48, que es positivo. Cuando la segunda derivada me da un valor positivo, es porque se está teniendo un mínimo. El siguiente ejercicio dice determinar la ecuación de la recta que pasa por el punto 2, 4 y que forme con los ejes coordenados positivos un triángulo de área mínima. Que forme con los ejes coordenados positivos un triángulo de área mínima. Entonces, yo tengo acá mis ejes coordenados positivos y tengo el punto 2, 4. Entonces estoy buscando una recta que pase por ese punto y que forme un área mínima, que sería el área esta que se forma entre los ejes coordenados y la recta. Recordando analítica, podemos saber que este valor es A, que es donde la recta le corta al eje X, y este valor es B, que es donde la recta le corta al eje Y. Este punto es 2, 4. Entonces, yo puedo armar la ecuación canónica de la recta, o la ecuación segmentaria, que era X sobre A más Y sobre B, donde para que la recta pase por el punto, tiene que verificar, estas coordenadas tienen que verificar esa recta. O sea que voy a tener que 2 sobre A más 4 sobre B tiene que ser igual a 1. Esa entonces es una primera relación que tengo entre A y B. ¿Cuál sería el área de este triángulo? Como es un triángulo rectángulo que tiene por catetos A y B, entonces el área va a ser un medio del producto de los catetos. Esa área es la que yo quiero que sea mínima. Pero antes de poder derivar esta área, tengo que escribir todo en función a una sola incógnita. Para eso voy a trabajar con esta relación. Voy a pasar 2A restando. Hago el mínimo. Me queda de esta manera. Y luego invierto. Entonces el valor de B va a ser 4 veces A sobre A menos 2. Un medio A por 4 veces A sobre A menos 2. Que reescribiendo esto me va a quedar el 4 y el 2 se simplifica, me va a quedar 2A cuadrado sobre A menos 2. Esa entonces es la expresión del área
de el triángulo que se forma con la recta que pasa por el punto y los ejes coordenados. Eso es lo que quiero minimizar. Entonces derivo esta expresión en función a el valor de A. Es un cociente, entonces derivo el numerador, va a ser 4A por el denominador sin derivar. Por el denominador sin derivar. Menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, que va a ser a menos 2, entonces su derivada va a ser 1, sobre el denominador al cuadrado. Reescribiendo esto me queda 4a cuadrado menos 2a cuadrado, me queda 2a cuadrado. 4a por menos 2 es menos 8a sobre a menos 2 al cuadrado. Esa derivada es la que quiero que se haga 0, para que mi área sea mínima. Entonces, la derivada tiene que valer 0. Así que me queda 2a cuadrado menos 8a sobre a menos 2 al cuadrado igual a 0. Habíamos visto en análisis de curva que también podíamos tener valores donde la derivada no existía. Ese valor donde la derivada no existe sería a igual a 2, porque la derivada se hace infinito en ese punto. Pero ¿qué pasa? Si a es igual a 2, el valor de b también es infinito. O sea que si a es igual a 2 es una recta vertical. Y una recta vertical no cierra el triángulo, así que no es un valor que podamos tener en cuenta. Por lo tanto, solamente nos interesa dónde se anula esa expresión. Como esto es 0, esto va a pasar al otro lado multiplicando, se va a simplificar ya por completo. Me va a quedar 2 al cuadrado menos 8a igual a 0. Pasa 8a sumando. Y se simplifica y me queda que a es igual a 4. Si a es igual a 4, entonces ¿cuánto vale b? B va a ser 4 por 4 sobre 4 menos 2. Va a ser 16 dividido 2, va a ser 8. O sea que ahí ya tengo los valores de a y de b. Quiere decir que mi recta va a ser ¿cuánto? Va a ser x sobre 4 más y sobre 8 igual a 1. Si queremos escribir en la forma general, va a ser 2x más y menos 8 igual a 0, haciendo el mínimo, ¿verdad? Y de esa forma llego a la recta que pasando por el punto 2, 4 genera un triángulo de área mínima. Por supuesto, para comprobar que el área es mínima, pueden usar valores, pueden volver a derivar esto y usar el criterio de la segunda derivada. Es un poco complicada la derivada, más garra. No es difícil, pero es un poco más garra. O si no, usar valores antes y después del 4. Por ejemplo, 3 y 5 y evalúan la derivada. La primera derivada evaluada en 3, ¿cuánto valdría? Sería 2 por 9 menos 24, ¿verdad? 2 por 9 es 18, 18 menos 24 es menos 6. Sobre 3 menos 2 es 1, 1 al cuadrado es 1, quiere decir que vale menos 6. Y después del 4 podríamos tomar 5, va a ser 5 al cuadrado 25 por 2 50, 5 por 4 40, 5 por 8 40 mejor dicho. 50 menos 40 es 10. 5 menos 2 es 3. 3 al cuadrado es 9, que queda positivo. Entonces está pasando de un menos a un más. De un menos, la pendiente es negativa, a un más, que es la pendiente positiva. Y por lo tanto la curva está teniendo un mínimo en ese punto, que es lo que queríamos justamente hallar. El mínimo valor, o sea, el valor de A, para que el área sea mínima. Bien, el último ejercicio habla de la resistencia de una viga
de sección rectangular y dice que es directamente proporcional al cuadrado del ancho y también es directamente proporcional al cubo de la altura de la sección rectangular. Hallar el ancho de la viga de máxima de resistencia que se podrá obtener de un tronco de madera de 16 centímetros de diámetro. Entonces, tenemos un tronco de madera que tiene un diámetro de 16 centímetros. Quiere decir que esta longitud sería 16 centímetros. Esto sería el ancho. Y, ¿qué más nos daba? Nos daba el alto de lo que sería la viga, que es este rectángulo que tenemos dentro de nuestro tronco de madera. Entonces, evidentemente, y por Pitágoras, podemos establecer que la relación entre el ancho y el alto va a ser por Pitágoras. Además, la resistencia de nuestra viga dice que es proporcional al cuadrado del ancho y al cubo de la altura, o sea que es proporcional al cuadrado del ancho y al cubo de la altura. Esta acá es una constante de proporcionalidad que para mí va a ser una constante, efectivamente, o sea, un número, ¿verdad? Y dice que es proporcional al cuadrado del ancho y al cubo de la altura, directamente proporcional. Si la referencia me daba que era inversamente proporcional, entonces iba a ser, por ejemplo, de esta manera. Entonces, directamente proporcional al cuadrado del ancho, pero inversamente proporcional al cubo de la altura. Cuando es directamente proporcional, queda multiplicando, y cuando es inversamente proporcional, queda dividiendo. Esa entonces es la expresión para la resistencia del material, que yo voy a expresar todo en función a h. Va a quedarme k, y la a cuadrado voy a reemplazar por 16 al cuadrado menos h al cuadrado, que sería de despejar de acá la a cuadrado. Así que mi resistencia me queda k por 16 al cuadrado por h al cubo menos k por h a la quinta, haciendo la distributiva. Y eso es lo que yo quiero derivar en función a h. La derivada de la resistencia en función a h va a ser k por 16 al cuadrado por 3h al cuadrado. Baja en 1 y disminuye el exponente. Baja el exponente y disminuye en 1 el exponente. También pasa lo mismo con el 5. Va a ser k por 5h a la cuarta. De esa manera me queda R' de h, que va a ser 16 al cuadrado por 3, va a ser 768k h al cuadrado menos 5k h a la cuarta. Para que esa resistencia sea máxima, se hace igual a 0. Entonces me va a quedar 768k h al cuadrado es igual a 5k h a la cuarta. K y h al cuadrado se va a simplificar y me va a quedar 768 dividido 5. Entonces me queda que h al cuadrado es 153,6. Y la raíz de eso me va a dar la altura que va a tener la sección que obtengo de mi tronco. Esto está en centímetros. Esa es la altura de la sección. Si esa es la altura, entonces mi ancho que voy a obtener de mi relación pitagórica va a terminar siendo 10,12 centímetros. Y esas entonces van a ser las dimensiones de la viga que voy a obtener de mi tronco de madera.